Buenos días, queridos alumnos de Macroeconomía 1. Bienvenidos a esta semana número 2 y a esta primera clase de la semana. No me había pasado que fuera yo quien inaugurara la semana en la universidad. Siempre daba clase después de los martes, así que bueno, me toca el privilegio de desearles feliz semana y que todo les salga muy bien. Vamos a continuar con la unidad número 1. Y habíamos quedado en dar, eh, tengo un estornudo por allí que quiere salir y no sale, vamos a continuar con los conceptos de las variables macroeconómicas y muy importante las estadísticas que podemos ver en el periodo reciente de Venezuela. Reciente lo que por supuesto esté disponible. Hay unas que están disponibles con una fecha más reciente, otras que realmente están bastante desfasadas, ¿ok? Pero, repito, la idea aquí es ir viendo el concepto de la variable, ir afianzando lo que ese concepto significa y, por supuesto, el ir viendo la evolución de esa variable en el tiempo, pues nos permite también captar mejor lo que mide la variable, ¿ok? Entonces, repito, nuestra variable estelar es el Producto Interno Bruto. Recuérdense que estamos hablando de una economía de mercado donde todo se centra en la producción de bienes y servicios y en el ingreso que se recibe de esa producción de bienes y servicios y que nos permite comprar satisfacer nuestras necesidades de esos bienes, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a entender el Producto Interno Bruto o PIB como ese valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, es decir, generalmente durante un trimestre o año, ¿ok? El PIB es una variable muy importante para ver el tamaño de una economía. Todos los países recopilan su información de producción bajo la metodología de cuentas nacionales, lo cual permite hacer esos rankings que algunos ya habrán visto del PIB nominal, del PIB real, del PIB per cápita, donde se pueden ubicar los que tienen el PIB más grande como los países con las economías más grandes y así sucesivamente. Hay países con economías medias y países con economías pequeñas, obviamente en proporción con los primeros, ¿ok? Entonces, fíjense, hablar del total de la producción de bienes y servicios implica sumar todas las actividades económicas que hay en un país. Las actividades económicas se dividen en 13 categorías. Tenemos agricultura, minería, manufactura, construcción, electricidad y agua, y ahí vienen todos los servicios. Servicios sociales y comunales, servicios del gobierno, servicios financieros, servicios, me refiero a inmobiliario, servicios financieros, actividades de esparcimiento, ¿ok? Todo el detalle de cómo se calcula esta variable lo vamos a ver en la unidad 2, que es producción, empleo y precio, ¿ok? Aquí por ahora, lo que sí me interesa es entender, primero que esto de bienes finales tiene que ver con que se contabilizan los bienes finales producidos por cada empresa. Es decir, cuando el bien para esa empresa ya no tiene ninguna transformación. Si ese bien pasa a ser insumo de otra empresa, a la otra empresa se le contabiliza el bien final y se le resta lo que compró en insumo, ¿sí? Es muy importante entender esto de los bienes finales. Todas las empresas van a producir bienes finales. El que produce el cereal, su bien final va a ser el cereal. El que produce el pan, su bien final va a ser la barra del pan. El que produce chip, su bien final va a ser el chip. Y el que produce el avión, su bien final va a ser el avión. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando siempre de bienes finales. Estamos hablando de producción en el territorio nacional porque todas las empresas son consideradas del territorio nacional. Todas las empresas están constituidas en el registro mercantil de esa economía. Que los dueños son no residentes, que los dueños son extranjeros, eso implica, eso tiene otros impactos en el ingreso de la economía, pero no en el PIB, ¿ok? Entonces,
estas dos explicaciones son muy importantes para mí, ¿ok? Entonces, fíjense, el PIB nominal se calcula valorando la producción a los precios en el año que son producidas, eso se llama PIB corriente, y repito, lo vamos a ver con mucho detalle en la unidad número 2, y también se calcula el PIB a precios constantes. ¿Qué es el PIB a precios constantes? El PIB a precios constantes lo que trata es de quitar el efecto de los precios y quedarse solamente con el efecto que ocurre con las cantidades. Obviamente para esto se requiere una metodología de índice y se llega entonces a unos valores que comparados con los del año base, todos van a ser valorados a los precios de ese año base, de manera que lo que podemos percibir en este PIB en términos reales es la evolución de la cantidad. Y obviamente como país, el crecimiento económico va a estar medido en función de este PIB real. O sea, si genuinamente estamos produciendo más bienes y servicios. Porque puede ser que el PIB nominal crezca porque solamente estén creciendo los precios, por ejemplo. Entonces, no, nos interesa saber la evolución que tiene el PIB descontando el efecto de los precios. Entonces, de aquí en adelante vamos a empezar a ver las estadísticas de Venezuela y obviamente no son estadísticas nada favorables y que tienden a producir cierto shock. Por eso es que, yo tiendo a decirle a la gente que se prepare para ver imágenes fuertes, ¿ok? Entonces, fíjense, el PIB, el valor en millones de bolívares tiene esta trayectoria que está aquí. Entonces, ustedes pueden ver lo que yo les decía en los ciclos económicos, que se pasa por periodos de recesión, periodos de recuperación aquí, pero obviamente Venezuela a partir del 2013 va a tener una evolución dramáticamente negativa porque en los últimos 8 años va a registrar una caída sostenida y vertiginosa, va a caer en una etapa de depresión económica, ¿sí? Un ciclo que además es bastante largo y que ha llevado nuestro PIB del año 2021. Hay varias estimaciones, hay gente que ve cierto rebote de la cifra en el año 2021. Rebote significa que el 2021 sea un poco mayor que el 2020, pero me quedé con la estimación del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice que no, que caeríamos, su última estimación es que caeríamos 5%. Y eso implica entonces que el PIB, que en el año 2013 fue 622.339 millones de bolívares a precio del año 97, pues ahora sea apenas 136.332 millones de bolívares. ¿Okay? Eso significa que la economía se contrae por 8 años consecutivos y que el PIB del año 2021 apenas representa el 22% del año 2013. Como les dije que medimos tamaño de la economía, esto significa que la economía se ha hecho muchísimo más pequeña. Aprendan a diferenciar que este es el nivel y que esta es la tasa de crecimiento, ¿sí? Si uno quiere saber cuál es la tasa de crecimiento de la economía, uno calcula la variación porcentual del PIB real, ¿ves? De manera que fíjense cómo a partir del 2013 estamos totalmente en terreno negativo. A veces hemos caído a tasas más acentuadas, a veces hemos caído a unas tasas menos acentuadas, pero todo el tiempo estamos cayendo, ¿sí? Entonces, esta fluctuación no es la del ciclo económico. La del ciclo económico es esta, ¿sí? Es como el nivel, primero puede subir, puede bajar, puede subir, puede bajar, y en este caso, nuestra tremenda fase de recesión en la que estamos. Esto lo que nos dice es a qué tasa está ocurriendo la variación de la producción, ¿ok? Entonces, fíjense si esta caída es dramática, que según el economista Hermes Pérez, Venezuela en el año 2000 era la cuarta economía más grande de América Latina.
Es más, su PIB estaba muy cercano al de Argentina, así que estaba allí casi que empatada en el tercer lugar con Argentina. Obviamente la primera era México, la segunda era Brasil y la tercera Argentina, como estamos diciendo. Para el año 2021, Brasil es la primera y es la 12ª economía más grande del mundo. Luego le sigue México y luego le sigue Argentina. Pero en el caso de Venezuela, nosotros hemos bajado hasta la segunda, hasta la 12ª casilla en América Latina. No en el mundo, sino en América Latina. En el mundo somos como el puesto 88. Esto quiere decir que países como Costa Rica, como Panamá y como Uruguay, cuyas poblaciones están en 5 millones de personas, pues son economías que generan mayor producción de bienes y servicios que la venezolana. Entonces, obviamente, esto da cuenta de la impresionante destrucción de la economía venezolana que no tiene precedentes en el mundo, porque han habido otras destrucciones dramáticas de la economía, sí, pero siempre ha ocurrido un conflicto bélico, algún desastre natural, alguna cosa, alguna variable externa de gran fuerza que genere ese resultado, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en materia de Producto Interno Bruto. Si alguien quiere preguntarme algo. ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sigo? ¿Se durmieron o están conmigo? Cuéntenme. ¿Todo bien, Victoria? Dime, Germán. Buenos días, profe. ¿Ya? Sabes que justo ayer yo estaba viendo una lámina que conseguí en Facebook Ajá, que hablaban sobre el Producto Interno Bruto y hablaban sobre algo que llaman la desestacionalización ok. para el cálculo del PIB. Ok. Fíjate, la desestacionalización se usa muchísimo para hacer econométricas, ¿ok? Tú necesitas generar, quitar los factores, digamos, que son estocásticos, que generan fluctuaciones puntuales en la serie y mantener solamente la raíz unitaria, o sea, el comportamiento desestacionalizado. No es, por ejemplo, que el PIB en el cuarto trimestre siempre crece porque viene diciembre y aumentan las compras. No, tú le quitas todos esos efectos. Pero eso es a fines de hacer cualquier modelo econométrico, ¿sí? A los fines de uno entender la evolución de la economía, lo hace simplemente con la variación porcentual del PIB real, ¿de acuerdo? Es suficiente en este indicador de crecimiento de la economía. Gracias, profe. A la orden, amor. Entonces, bueno, si estamos guape con el PIB, además que lo vamos a ver con muchísima profundidad, vamos a pasar a un indicador de el nivel general de precios y algunos conceptos importantes que tienen que ver con el nivel general de precios. ¿Ok? Entonces, fíjense, así como existe un precio para cada mercado específico, a nivel macroeconómico se calcula un nivel general de precios. Como saben, los precios no se pueden sumar, por lo que se obtiene es un índice que recoge la variación de los precios. Para que un país goce de estabilidad de precios, la inflación anual debe ser de un dígito, ¿ok? Eso es lo que se considera más o menos lo que es una variación porcentual o una inflación moderada. Entonces, antes de explicarlo un poquito mejor con la serie, vamos a ver algunos indicadores. Por ejemplo, el IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es un indicador que permite calcular el nivel general de precios, mide el precio de una cesta fija de bienes y servicios comprada por un consumidor representativo en relación con la misma cesta en el año base. ¿Ves? Siempre lo que se hace es fijar un parámetro con el año base y calculando variaciones, en este caso de precio. Entonces, fíjense, si este índice reporta una variación positiva, se dice que hay inflación. Si este índice reporta una variación negativa, se dice que hay
deflación. ¿Qué es la inflación entonces? Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía. ¿Qué va a hacer la deflación? La reducción continua y generalizada del nivel de precios existentes en una economía. Hay una situación de hiperinflación en la cual la inflación es muy elevada y deteriora dramáticamente el valor real de la moneda. Kagan nos dice que la hiperinflación se puede medir cuando la tasa de inflación mensual es superior al 50%. Esta es una situación realmente dramática que le ha ocurrido a pocos países en el mundo, ¿ok? No es fácil pasar por un proceso de hiperinflación. Tomen en cuenta que 50% mensual, estamos hablando de cerca de 13.000% al año. Y ya eso es una cifra, repito, tremendamente dramática. Luego hay un fenómeno que es la estanflación y que tiene que ver con que se presentan en una misma dinámica económica una inflación y una recesión económica, es decir, un aumento de los precios y una caída de la producción, ¿ok? Fíjense que estamos hablando de inflación y caída de la producción. En el caso de Venezuela, como vamos a ver en la próxima lámina, tenemos caída pronunciada de la actividad económica e hiperinflación. Así que bueno, estamos destinados a darle un nuevo nombre a esta variable que está aquí, algo así como está en hiperinflación o algo de eso, porque realmente una situación como esa es tremendamente dramática. La vamos a seguir describiendo poco a poco. Fíjense, una cosa que yo hago en estos análisis es no permitir que la reconversión monetaria del 2008, la reconversión monetaria del 2018 y la reconversión monetaria del 2021 me quite la capacidad de ver lo que ha pasado en la economía, el tamaño de desastre de la economía. Entonces, fíjense, cuando se calcula un índice, lo que se hace es que en el año base el índice es 100, ¿ok? Y lo que se recoge año tras año es la variación promedio, bien sea del precio o de la cantidad, con respecto al año base, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden observar cómo en el 2007, este es el año base que todavía tiene el IPC en Venezuela, es 100, y en el año 2008 es 130,9. Es decir, que el nivel general de precio del 2008 con respecto al año base varió 30,9%. Y así va a seguir ocurriendo con todos los años. Ustedes pueden observar cómo desde el año 2008 hasta el año 2012, Venezuela tiene una inflación que es importante, ¿sí? O sea, hoy por hoy una la ve moderada, pero realmente mientras más se acercaba a 20 podía ser una inflación más moderada, pero en la medida que se acercaba a 30, pues ya no era tan moderada. Es decir, a Venezuela ha tenido muy poquitos años, yo creo que se pueden contar con los 5 dedos de la primera mano y te sobran, donde la inflación haya sido de un dígito, ¿sí? En el año, por cierto, todas estas son inflaciones de cierre, ¿sí? Son diciembre de un año con respecto a diciembre del año anterior. En el año 2013, 2014 y 2015 vemos cómo se acelera la inflación, cómo los precios crecen a un ritmo mucho mayor. A partir del 2016 comienza la catástrofe estadística de Venezuela. El Banco Central pierde su autonomía en esta materia y este indicador que está aquí ya empieza a tener intervención de la mano pelúa, como le dice a uno. Entonces, en el 2016 nos da aquí una inflación de 274,3%, pero de buena fuente sé que esta inflación estuvo cercana al 400%, ¿ok? A partir del 2017, 18 y 19, el Banco Central deja de publicar estadísticas de precios y la Asamblea Nacional recoge indicadores. Entonces, estos índices que están aquí están recogidos con esa variación porcentual. Y entonces podemos ver cómo se pasa hasta el 2017 de una inflación elevada y en noviembre del 2017 en adelante
vamos a tener en el 2018 la hiperinflación brutal, en el cual la variación de los precios con respecto al año base es 2.058.376. Ustedes van a ver otras cifras del Banco Central, otras cifras promedio, pero repito, esto es cierre del 2018 con respecto a cierre del 2007. Luego, en el año 2019, también vamos a tener una inflación altísima, pero moderada, o sea, se sintió menos los efectos porque era mucho menor a la del 2018. En el 2020 la inflación es 2.784,3 y en el 2021 272,7. Sin embargo, fíjense que si nosotros lo vemos en términos acumulados, que es lo que nos permite ver el índice, aquí yo a esto le resto 100 y fíjense la magnitud tan impresionante de la inflación desde el año 2021 con respecto al 2007. De hecho, es tan dramático ese resultado que para poderlo ver gráficamente hay que partir las gráficas, porque si no, no hay manera de visualizar el dramático efecto. Entonces, fíjense, aquí tenemos la inflación acumulada 2007-2014. Repito, este es el índice, ¿ok? El índice es el que nos permite saber qué está ocurriendo con los precios. Entonces, obviamente, desde este año hasta el 2014, desde el 2007 hasta el 2014, estamos hablando que Venezuela pasó por unos niveles de inflación de 739,5 cuando el mundo estaba con unas tasas de inflación de 32,4%. Los países de economías que llamamos en vías de desarrollo o emergentes también tenían inflaciones altas, pero obviamente para nada era los niveles de nosotros, es decir, que nuestros productos tenían una pérdida de competitividad tremenda con respecto a los otros países. Luego, si vemos el año 2015-2017, la inflación es 9.944,1, es decir, la variación de este nivel con respecto a este nivel, y en el mundo empieza a lograrse un proceso de control de la inflación impresionante, ¿ok? En el año 2018, con respecto al 2021, fíjense que este es el índice del 2021 y si lo comparamos con el año 2018, estamos hablando de una inflación de 803.443%. Recuerdan que les dije que 13.000 anual ya era bastante, ¿ok? El mundo tiene una inflación acumulada en ese periodo de 5,9%. Quiere decir entonces que los gráficos dan cuenta del dramático proceso de hiperinflación por el que atraviesa Venezuela, con una inflación acumulada de 39.182.947 millones, 811.120%. ¿Ok? En ese mismo periodo, la inflación en el mundo es 50%. Ya nosotros estamos allí detrás de Nicaragua como la economía que ha tenido el periodo más prolongado de inflación en el mundo. No la más dramática porque, bueno, hay el caso de Alemania en la Primera Guerra Mundial, donde la inflación de 2 años fue 1.000.000%, ¿ok? Pero, repito, son situaciones muy especiales que le ocurren a muy pocos países y de verdad que hay que haber tenido un manejo tremendamente irresponsable para llegar a unos niveles de hiperinflación como esos, ¿ok? ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta con respecto a la parte del nivel general de precios y la inflación? ¿No? Seguimos entonces. No, profe, todo bien. Chévere. Vamos con la tasa de desempleo, ¿ok? Yo les explicaba que para producir bienes y servicios hay que contratar mano de obra, que eso nos da la mano de obra empleada, pero después vamos a ver más adelante cómo las autoridades económicas, donde ponen digamos, el punto de observación es en la tasa de desempleo, es decir, en todas esas personas que están buscando empleo y no lo encuentran, ¿ok?
Entonces, ¿cómo se mide la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es una medida del número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral o lo que llamamos la población económicamente activa, que va a ser la suma de los ocupados y los desocupados. ¿Quiénes son los ocupados? Lo que antes llamábamos los empleados, ¿verdad? Tienen un trabajo remunerado y existen dos tipos de ocupados, los formales y los informales. Y luego vamos a tener los desocupados, que son los que se calculan en esta tasa de desempleo, que son personas que reúnen las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado y no lo encuentran. Ojo que si una persona, aunque reúna la capacidad física y mental y las condiciones y edad para trabajar, si no está buscando trabajo, forma parte de otro indicador que se llama población económicamente inactiva, ¿ok? Esta tasa se recoge básicamente, o esta estadística se recoge básicamente a través de encuestas y siempre se le pregunta a la persona, cuando contesta que no tiene un empleo, sí lo está buscando. De hecho, hay otras estadísticas que si la persona ha recibido alguna remuneración en la semana anterior, tampoco lo incluye en el cálculo de la tasa de desempleo, ¿ok? Entonces, repito, la fórmula va a ser desocupados entre la suma de ocupados más desocupados por 100, es decir, va a ser una tasa, una proporción. En Venezuela, el INE, hasta el año 2015, reportaba tasas en la cual era 7,4%, quiere decir que el 7,4% de la fuerza laboral estaba buscando trabajo y no lo encontraba. En la tasa de desempleo más alta que se había registrado era en el 2002-2003, donde hubo aquel conflicto o que se denominó paro petrolero, y de aquí en adelante pues no hay manera de utilizar las estadísticas del INE porque el INE sigue reportando tasas bajitas y sabemos que si la economía se ha vuelto menos del 25% de lo que era, pues no es posible que no haya una alta tasa de desempleo. Eso sería totalmente ilógico. Entonces, lo que se hace es que se toman las cifras de entes como el Fondo Monetario Internacional y la tasa de desempleo entonces en Venezuela está en algún valor que ronda el 60%, ¿sí? No puede ser de otra manera. Obviamente esos cálculos habrá que depurarlos en algún momento cuando se retorne alguna rigurosidad para recopilar las estadísticas. Recuérdense que la población de Venezuela está calculada en 28 millones de personas y bueno, de allí cuánto puede ser la fuerza laboral, pues lo que les quiero decir es que no sé qué tanto puede ser esta tasa correcta, si puede estar sobreestimada o subestimada, pero bueno, en todo caso es importante por ahora entender el concepto y entender que si el 58,4% de la población está desocupada, quiere decir que el resto está ocupado, ¿ok? Y si lo queremos ver en número de personas, pues entonces lo que hacemos es calcularlo como proporción de la fuerza laboral, o sea, en vez de calcularlo como proporción de la fuerza laboral, pues vemos directamente el número de personas, ¿sí? Entonces, fíjense, acabamos de ver las estadísticas de los 3 indicadores claves que resultan de un mercado consolidado. Desde la semana pasada hemos hablado de que la macroeconomía maneja un mercado consolidado, donde hay una oferta agregada, una demanda agregada, y que de la interacción de ambas variables se obtiene la producción de bienes y servicios, el nivel general de precios y el empleo y desempleo. ¿Qué hacemos los analistas? Los analistas vemos la variación del PIB para entender qué ha pasado con el crecimiento económico, la variación del IPC y también de otro indicador que es el índice implícito del PIB para saber si hay inflación, y se calcula la proporción de desocupados en relación a la fuerza laboral para saber cuánto es la tasa de desempleo. El cuadro, obviamente, repito, no apto para cardíacos, muestra cómo tenemos unos indicadores simplemente dramáticos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Sigo?
Bueno, fíjense, el análisis de la macroeconomía, lo que hacemos es que las variables económicas las agrupamos por sectores. Entonces, lo que tiene que ver con el mercado se llama sector real de la economía. Es decir, en el sector real de la economía se recogen todas las variables que tienen que ver con la producción y con la demanda, los precios y obviamente la parte del empleo. Luego, el resto de los sectores son los que vimos un poco la teoría la semana pasada, el sector público, el sector externo y el sector financiero, ¿ok? Entonces, en la parte del sector público, las variables que nos interesa comprender es el concepto de impuestos, de gasto público, de gasto del gobierno, el resultado fiscal y lo que es un déficit fiscal, ¿ok? Entonces, los impuestos son una imputación que hace el Estado a las ganancias de los individuos o sobre los gastos que los particulares hacen en bienes y servicios, ¿sí? O sea, recuérdense que hay impuestos sobre la ganancia, que es el impuesto sobre la renta. Ese impuesto se le aplica tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. Y también hay impuestos como el impuesto a valor agregado que se imputan a el gasto que hacen las personas en compra de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, es una imputación, es una extracción de renta que hace el Estado sobre los gastos y sobre las ganancias de los individuos. Obviamente constituyen la principal fuente de los ingresos de, de los gobiernos. ¿Ok? Entonces vamos a tener al gobierno con sus ingresos corrientes y sus ingresos de capital, y esos ingresos de capital vamos a tener los tributarios y los no tributarios. Por ahorita no nos vamos a meter en todos estos detalles, los vamos a ver en otra oportunidad, pero solo quiero resaltar que los ingresos tributarios, es decir, los impuestos, son un componente importante. De hecho, son en principio la principal fuente de ingresos del sector público, ¿ok? Luego vamos a tener los gastos del sector público. Los gastos del sector público corresponden a las erogaciones que hace el Estado en compra de bienes y servicios, incluido el pago de sueldos de empleados públicos, la seguridad social y otras transferencias que se imputan al consumo de los hogares. Ojo, como este es el sector público, estamos viendo las estadísticas del sector público. Aquí va a estar entonces por el lado de los gastos, el gasto corriente y el gasto de capital. Dentro de este gasto corriente vamos a sumar todas las actividades que conforman lo que llamamos ese consumo colectivo, todas las acciones que genera el gobierno en materia de gastos. Y eso incluye los sueldos y salarios que pagan los empleados públicos, la compra de bienes y servicios que hace y las transferencias que hace a los hogares, ¿ok? Repito, este es dentro del sector público. Entonces, si usted resta el total de ingresos de los gastos del gobierno, usted va a tener el resultado fiscal. Por eso es que el resultado fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Siempre que los gastos del gobierno sean superiores a los ingresos del gobierno, obviamente esto va a dar un resultado negativo y eso se considera déficit fiscal. ¿Ok? El déficit fiscal entonces ocurre cuando los gastos del gobierno son mayores que los ingresos. Si al contrario estuviéramos en un escenario donde los ingresos son mayores que los gastos, entonces ocurre un superávit fiscal. ¿Ok? Ojo con lo siguiente que voy a decir. Dentro de la demanda agregada está la variable G, y la variable G habla del gasto del gobierno, es decir, que solo incluye los gastos del gobierno por sus actividades no lucrativas. ¿Qué significa esto? Que nada más incluye las compras de bienes y servicios y las remuneraciones a los empleados públicos. De manera que las transferencias no están aquí. Las transferencias ya han sido imputadas a la variable consumo, porque esas transferencias le han permitido a los hogares obtener un ingreso y con ese ingreso gastarlo en bienes y servicios. ¿Se está entendiendo esta diferencia fundamental entre lo que es el gasto público dentro de las finanzas públicas y lo que es el gasto del gobierno como variable de la demanda agregada?
Profe, ¿podría dar un ejemplo de esas transferencias que se hacen a los hogares? Todo este esquema de emisiones que tiene el gobierno, mi amor. De emisión Negra Hipólita, emisión Rivas, toda la distribución de las cajas CLAP, todo dinero o bien o servicio que directamente se le dé a los hogares es una transferencia, ¿sí? Todos los ingresos que reciben los hogares por parte del Estado y por los cuales no tiene que dar ninguna retribución, se considera una transferencia. ¿Ok? Gracias. Y esas son las que se consideran las actividades lucrativas. Y esas transferencias van sumadas al consumo en la demanda agregada. ¿Ok? Mientras que en la variable G de la demanda agregada, recuerden que les dije que la demanda agregada es igual al consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Esta G no es el gasto público de las finanzas públicas. Esta G es solo el gasto del gobierno, es decir, que no incluye esas transferencias. Solo incluye las compras de bienes y servicios y las remuneraciones a los empleados públicos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, en el caso de Venezuela, hay bastante opacidad en las cifras del gobierno. De hecho, si usted va a la página, va a encontrar que han hecho modificaciones a las cifras hasta el 2015, 2016 máximo. Pero, como nos queda un minuto, vamos a dejar esta primera parte de la clase y continuamos la segunda clase viendo las estadísticas del sector público y obviamente el resto de las variables, ¿sí? Entonces, atentos a su celular para la segunda hora de la clase, mis queridos jóvenes.